Acá estamos en Noticias 3.0 nuevamente. El invitado de hoy, 2 de abril, se me ocurrió traer a una persona que nos podía ayudar a reflexionar juntos sobre el significado de esta fecha, sobre lo que significó la recuperación para el patrimonio nacional, nuestras Islas Malvinas en 1982, y el sentido y el futuro que tiene esta reivindicación histórica que la Argentina ha hecho sobre su territorio usurpado. Les quiero presentar al general Fabián Brown. El general Fabián Brown ha sido director del Colegio Militar y ha sido también rector de la Universidad del Ejército. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Lanús. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Julio. Saludos a la audiencia del programa y bueno, una alegría estar con ustedes compartiendo. No, el gusto es mío. Estos temas son los que a mí me gusta charlar de vez en cuando con vos y si aprovechamos que hay público, mejor. Fabián, ¿qué significó el 2 de abril? ¿Vos estabas en el ejército ya? Yo estaba en el ejército, era teniente, Ajá. 1982. Y bueno, como todo el pueblo argentino, me desperté con la novedad. Con la novedad, la sorpresa que habíamos recuperado las islas. Ajá. Recuerdo que iba en un colectivo, ¿no? Y el chofer ponía la radio alta, y la gente lloraba. Ajá. En el colectivo. Ajá. La gente estaba... realmente fue un impacto, ¿no? Conmovedor. Fue conmovedor y fue, no sé, se ve que son cosas muy profundas que llevamos adentro y que de vez en cuando se produce una especie de cable a tierra social de algo que nos devuelve, parecido a lo que sentimos en el Bicentenario, si claro, se quiere, claro. De poder tener una relación directa con aquello que somos y que a veces nos cuesta. Claro. Una época de tremendas paradojas. Totalmente. Terribles, es decir, yo por familia era muy cercano a José María Rosa. Por ejemplo, claro. Entonces, me acuerdo, me encontré con Pepe y decía, por Costa Méndez, se acostó liberal y amaneció nacionalista. Ese abrazo entre Costa Méndez y Fidel Castro, aún joven, es inolvidable. Inolvidable, como decir, o sea, de pasar de prender la radio y tener la Travolta todo el tiempo a tener folclore. Exactamente. Eran todas cosas de repente como que... Exactamente. Porque hay que ubicarse en qué era el proceso, porque es muy parecido a lo que vivimos en temas culturales, sí. me refiero. Es decir, un gobierno que nos decía que bueno, que teníamos que promover un cambio estructural para la modernización, insertarnos en el mundo, abrir las exportaciones, liquidar abrir las importaciones, liquidar nuestra industria. Las sillas de industria nacional que se rompían. Exacto. ¿Te acordás? Bueno, todo esto que empezamos a vivir desde esa época y después recurrentemente vuelve de nuevo con un discurso de modernidad, era lo que pasaba en el proceso, al margen de todo lo otro. Claro. Que estaba sí, además de todo el tema de derechos humanos, claro, lo que ocurría... Estaba este tema el proyecto económico de país. Que afectaba a la base industrial, que afectaba cuestiones de derechos esenciales que habíamos logrado los argentinos décadas atrás. Y en el medio de esto, bueno, veníamos de abrazarnos con los norteamericanos. Exactamente, lo de Nicaragua. Exacto, todo ese menjunje de cosas, ¿no? Y de la represión del 30 de marzo. De repente, porque Malvinas, o sea, te muestra la esencia del colonialismo, digo la esencia porque tienen ocupado un territorio nuestro. Claro, esa es la esencia. Sí, o sea, y a partir de ahí,
te aparece todo lo otro. O sea, las empresas que hacían, las empresas asociadas a esos intereses, los estudios de abogados, o sea, todo lo otro que se fue desgranando en ese periodo. Y bueno, y después, bueno, en lo personal, ¿no? Empezar a despedir a mis compañeros que iban al frente. Que se iban al frente. Después empezar a recibir, bueno, las noticias de los combates. Ustedes como jóvenes oficiales, vos me decís que eras teniente, o sea, estabas en el primer escalón de tu carrera. Sí. ¿Tenían idea de que esto podía ocurrir? ¿Era algo que... o sea, como todos los demás? Es más. Unos días antes de la toma de Malvinas, hay una quema de bandera inglesas en el Obelisco. Y me llama un coronel que había sido jefe mío. Me dice, ¿qué le parece esto? Yo no le había dado mayor importancia al tema. Dice, me parece que viene en serio lo de Davidoff, lo de... todo eso que se venía... Ya se estaba en los diarios, me parece que viene... Yo lo escuché. Claro. Y bueno, y el 2 de abril amanecimos con lo que te digo. Y, era muy interesante ver la Plaza de Mayo en esos días. Claro. Comunidades extranjeras, todas desfilando en distintos días, todo el mundo, o sea, como decía Jauretche, el sustrato de la patria, ¿no? que se asomaba y de las cosas más insólitas, comunidades ucranianas, comunidades... Una cosa... Bueno, el primer voluntario fue un chileno en la Patagonia, bueno, ¿no? Los mensajes que después vamos recogiendo, ¿no? De las Fuerzas Armadas de países uruguayos, peruanos, venezolanos, fue una conmoción. Mira, yo después la vida me llevó a estudiar historia de manera... sistemática, ¿no? Y cuando uno ve el impacto que fueron las invasiones inglesas en América, ¿no? El haber enfrentado a la potencia... Vos decís en 1806. En 1806, eso generó un prestigio que no sabemos por qué los argentinos todavía tenemos. Vivimos de ese prestigio. Ante el resto de Sudamérica, por estas cuestiones con el imperio, ¿no? La época de Rosas, la época de distintas épocas de nuestra historia que hemos tenido esto. Insisto, un periodo de contradicciones muy grande, terribles que estamos viviendo. Sí, señor, o sea, que todavía se están viviendo. Contradicciones que estamos viviendo. Y bueno, la guerra en todo su desarrollo fue esa contradicción. Cuando uno ve un poco más qué pasó, bueno, se planificó tomar las islas, nunca se planificó ir a una guerra. Claro, nunca se planificó bancarse la guerra y la... Nunca, si mandamos, no teníamos ni un sostén logístico, no tuvimos... Hemos mandado a cuarto año del colegio militar y a cabos de... y aspirantes de la Cabral al frente. Claro. Bueno, fue una cosa... Ahora, y eso era porque, digamos, yo estaba en Suecia en aquella época, vivía allá exilado, y también fue un rayo en una noche serena, es decir, claro. Fue tanto para los exilados como para los suecos, para todos, para todo el mundo. Y lo que daba la impresión es que había una especie de pensamiento de que con la mera ocupación se generaría una nueva situación diplomática, es decir, no se pensó que los ingleses iban a responder. Yo creo que la pregunta debería ser es, ¿qué le dijeron? Claro. Los Estados Unidos a ciertos sectores de militares argentinos. Claro. ¿Y qué le dijeron después? ¿Qué le cobraron a los ingleses después? Claro. O sea, acá habría
que tener un tablero de tratar de entender. Sí creo que básicamente, el tomar las islas, el el toquetear al imperio. Claro. De esa manera, y no tener conciencia de quién creía que Inglaterra no iba a venir. Claro. No conocerlos. Pongo un ejemplo. En el año 42, Argentina y Chile comienzan a hacer exploración en la Antártida y de dejar testimonios. Exacto. Isla Decepción. Mandan un barco con 40 Royal Marines a sacar todos los testimonios chilenos. Le estaban tirando con la B-2 en Londres. Claro. Y se tomaron el tiempo de venir acá. Claro, vos decís, claro, le estaban bombardeando Londres con la B-2. Exacto. Y los tipos se tomaron el tiempo para venir. Y vinieron acá a sacar los testimonios. Claro, con esa gente no se juega. No solo no se juega, sino que hay un interés real, concreto y de siglos en el Atlántico Sur. Claro. O sea, es no entender al imperio. Claro. Es no entender al imperio. Claro. En esa época estaba la Jean Kirkpatrick, ¿no? Sí. Que después tuvo un papel muy parecido en la guerra de Irak, cuando Irak ocupó Kuwait, ¿te acuerdas? Sí, porque también pareció o dejó la sensación de que los había convencido a los iraquíes de que si ocupaban Kuwait, Estados Unidos no iba a hacer nada. Claro, bueno, acá pasó algo parecido. Acá pasó eso. Claro. Yo creo que pasó eso. Yo cuando veo, o sea, uno tratando de entender la mentalidad de los militares de esa época, no se iban a tirar si no había un arreglo, un visto bueno. Exacto. Claro. Vamos a ir a un corte. Sí. Y después del corte vamos a ver si conversamos un poco qué quedó en la conciencia de los militares, del ejército, de sus componentes de ese momento. Pero lo hacemos después del corte, Fabián. Seguimos en Noticias 3.0 conversando con el general Fabián Brown.